Ondas de choque se propagan por el Palacio de Buckingham. El príncipe William ha actuado con decisión tras descubrir que la reina Camila retiró en secreto al príncipe Luis y a la princesa Charlotte del testamento del rey Carlos III. Lo que comenzó como un documento sellado se convirtió en una traición familiar de proporciones históricas. La furia de William fue rápida. Camila fue expulsada. Su influencia destrozada. Esta noche, la monarquía está dividida. La corona tiembla bajo el peso del secreto, la traición y una decisión que puede alterar la historia real para siempre. El impactante descubrimiento. Era la mañana del 29 de septiembre de 2025, cuando el rey Carlos III entró en su estudio privado en el Palacio de Buckingham. A las 7:45 am, un sobre sellado de color crema le esperaba en su escritorio, marcado con el sello de cera oficial utilizado para los avisos legales. Carlos había recibido docenas de tales documentos desde su adhesión en 2022. Pero algo en este se sentía más pesado. Al romper el sello, sus ojos se posaron en el encabezado: Enmiendas al último testamento de Su Majestad. Al principio, las palabras se difuminaron en formalidad, pero en 2 minutos, Carlos notó algo impensable. Los nombres de sus amados nietos, la princesa Charlotte y el príncipe Luis, faltaban en la lista de herederos. Su ausencia no fue administrativa, fue deliberada. El espacio donde una vez estuvieron sus nombres había sido borrado, reemplazado por el silencio. Carlos releyó las líneas 3 veces, su ritmo cardíaco acelerándose. Para un hombre que había resistido crisis desde la década de 1990, nada se comparaba con este golpe personal. La traición se profundizó cuando sus ojos se desviaron hacia la aprobación manuscrita desplazada a través del margen. Era inconfundible. Los bucles y trazos familiares de la escritura de la reina Camila. La nota, fechada el 27 de septiembre, a las 3:15 p.m., instruía a la Oficina Legal Real a proceder con los ajustes según lo discutido. Las manos de Carlos temblaron mientras la comparaba con las cartas que había recibido de ella durante más de 30 años. No se podía negar. La propia Camila había retirado a Charlotte y Luis de su legado. Inundado de recuerdos, Carlos pensó en Charlotte sentada en su regazo, preguntando por las joyas de la corona en 2021, y en Louis corriendo a sus brazos en Sandringham durante la Navidad de 2022. Ver sus nombres borrados del testamento caló más hondo que la política o la ley. No se trataba de títulos. Se trataba de amor. Para Carlos, el documento legal ya no era una cuestión de planificación patrimonial. Era una traición escrita con tinta. Era una herida infligida por su esposa. Transición aproximadamente 80 palabras. Mientras Carlos permanecía en silencio, el papel temblando en sus manos, los retratos de los monarcas pasados lo miraban desde las paredes. La reina María, la reina Victoria, habían soportado sus propias tormentas, pero ninguna había enfrentado la traición desde dentro de su propia casa. Lo que se había descubierto esa mañana era más que una enmienda legal. Era una fractura en la confianza. Y a medida que pasaban las horas, Carlos supo que no podía ignorarlo. Lo que comenzó en papel pronto explotaría en confrontación. El movimiento secreto de Camila. A puerta cerrada, la reina Camila Yastakyavyaku ha actuado. El 27 de septiembre de 2025, llegó a las oficinas del Consejo Legal Real a las 11:20 am sin la compañía de Carlos ni de asesores principales.
Los testigos confirmaron más tarde que pasó casi 2 horas revisando documentos. Para una reina consorte, esto era muy inusual. Normalmente, los asuntos legales requerían la presencia del rey, pero Camila insistió en que su solicitud era urgente, citando precedentes históricos de reinas que tomaron decisiones difíciles para asegurar la estabilidad dinástica. Las fuentes revelaron que Camila hizo referencia al reinado de la reina María I en la década de 1550, quien había remodelado las listas de sucesión en momentos de crisis. También invocó a la reina Victoria, quien entre 1861 hizo amplios ajustes patrimoniales para consolidar el poder para sus herederos. Camila argumentó que demasiados beneficiarios debilitaban la fuerza de la monarquía. Su defensa tenía sus raíces en la historia, pero sus acciones ignoraron el contexto de la monarquía moderna. En 2025, el secreto no era poder, era una chispa para el escándalo. Los susurros dentro del palacio confirmaron que esta no fue una decisión espontánea. Ya en marzo de 2025, se había escuchado a Camila en Clarence House, sugiriendo que los hijos de William siempre estarían provistos con o sin el testamento. En una cena privada en julio, insinuó nuevamente que demasiadas manos en la corona diluyen su estabilidad. Estos comentarios, desestimados en ese momento como casuales, ahora revelaron un plan premeditado. Su movimiento llevaba meses en preparación. Para Camila la lógica era simple. Ella creía que centralizar la herencia protegería la monarquía en tiempos turbulentos. Para ella, eliminar a Luis y Charlotte no era crueldad. Era pragmatismo. Sin embargo, esta creencia ignoró el peso emocional de los lazos familiares. Al eludir a Carlos por completo, convirtió lo que podría haber sido un debate en una traición. Se imaginó que estaba salvaguardando la corona, pero en realidad estaba desmantelando la confianza dentro del corazón mismo de la monarquía. Camila pensó que la historia la reivindicaría, que su decisión sería recordada como audaz en lugar de cruel. Pero al elegir el secreto, subestimó el costo personal. Lo que ella vio como deber, Carlos lo vería como traición, y una vez que la verdad saliera a la luz, no podría ocultarse. El sobresellado ya había hecho su daño. El tiempo de la estrategia susurrada había terminado. Las paredes del palacio estaban a punto de presenciar una confrontación que nadie podía detener entre el rey y la reina. La confrontación. A las 5:15 p.m. del 29 de septiembre de 2005, Carlos convocó a Camila a su estudio privado en el Palacio de Buckingham. La dorada luz de la tarde entraba a raudales a través de las altas ventanas, mientras él esperaba junto al escritorio. El documento condenatorio extendido sobre su superficie pulida. Cuando Camila entró, vestida de seda oscura, se comportó con tranquila confianza. Esperaba resistencia, tal vez incluso ira, pero no esperaba las palabras que saldrían de la boca de Carlos en los primeros 30 segundos. ¿Los eliminaste?, preguntó Carlos, con voz baja pero firme. Durante una breve pausa, Camila no dijo nada. Luego, con sorprendente calma, confirmó: «Sí». No ofreció disculpas, ni vacilación. En cambio, habló de monarquía, de deber, de las duras decisiones necesarias para la supervivencia. Invocó a reinas históricas nuevamente, desde María I hasta Catalina de Médici, pintándose a sí misma como parte de su tradición. Para ella esto no era traición, era liderazgo bajo presión, pero Carlos no estaba convencido. Mientras hablaba, sintió que la historia se empuñaba como un arma contra él.
Borrar a Charlotte y Louis en nombre del precedente se sintió como torcer el pasado en una herramienta de justificación. Sus recuerdos de cenas familiares en 2023, de la curiosidad de Charlotte en el castillo de Windsor, de la risa de Louis durante el Trooping de Color en 2024, inundaron su mente. No escuchó deber en el tono de Camila. Escuchó frialdad. Escuchó ambición. El silencio que siguió fue pesado. Las manos de Carlos se apretaron contra el escritorio, su rostro pálido de ira. Durante 50 años había soportado críticas, escándalos y la sombra de Diana. Pero esta traición golpeó más profundo que cualquier titular de tabloide. Camila no solo había actuado sin él, sino que había actuado en contra de él. Su calma solo agudizó la herida. En esa habitación quedó claro que la división entre el rey y la reina ya no era reparable. Esto no era desacuerdo. Esto era guerra. Mientras Camila permanecía en silencio, sin arrepentirse, Carlos se dio cuenta de que la monarquía había llegado a Pusia a un punto de quiebre. Ella se veía somosíndico, se veía a sí misma como protectora de la corona. Él la veía como destructora de la confianza. Las palabras habían sido dichas. La traición confirmada. Lo que siguió no sería compromiso. Sería un ajuste de cuentas. Y mientras los pasillos del palacio llevaban susurros de voces elevadas, el matrimonio real se encontraba en su momento más frágil. El punto de quiebre estaba cerca. La monarquía nunca volvería aquí a ser la misma. El punto de quiebre. La confrontación escaló bruscamente a las 5:45 p.m. del 29 de septiembre de 2025. La voz de Camila se volvió más aguda, su paciencia disminuyendo. Acusó a Carlos de ser demasiado sentimental, de pensar como un abuelo en lugar de un monarca. «Tu amor te ciega», declaró. Sus palabras llevaban la fría autoridad de alguien convencido de su propia rectitud. Carlos, ahora caminando de un lado a otro de la habitación, no podía creer lo que estaba escuchando. En más de 22 años de matrimonio, nunca había sentido tal abismo entre ellos. Carlos se detuvo de repente, su mano golpeando el borde de su escritorio. Sus palabras salieron a borbotones, cargadas de furia. «Actuaste sin una corona, sin un rey». Su tono cortó la tranquilidad de la habitación como acero. Durante 73 años, Carlos había sido entrenado para llevar la monarquía con paciencia y resistencia. Pero ahora su voz atronaba con emoción cruda. No estaba hablando como un soberano que defendía el deber. Estaba hablando como un esposo traicionado. Camila permaneció inmóvil. El silencio que siguió no fue arrepentimiento. Fue desafío. Sus ojos se encontraron con los suyos, firmes e inquebrantables. Para ella, la ira de Carlos confirmó su creencia de que él era débil, que sus emociones nublaban su juicio. El momento cristalizó la división entre ellos. Para Carlos, su calma era insoportable. No vio remordimiento. No hay voluntad de compromiso. Después de 50 años de vida pública y décadas de batallas privadas, se dio cuenta de que esta era la única herida que no podía sanar. La decisión no llegó con ceremonia, sino con brutal claridad. «Me has traicionado», dijo Carlos, con voz cargada de finalidad. «Has traicionado a esta familia. No puedes quedarte». No fue gritado. Fue pronunciado. En ese único momento, su matrimonio, su alianza, su corona compartida se fracturaron. Camila había cruzado una línea que nunca podría deshacerse.
Se había alcanzado el punto de quiebre, y el rey había hablado. La reina consorte a sus ojos ya no era reina. El silencio que llenó el estudio, después de la declaración de Carlos, fue más pesado que cualquier rugido. Para Camila las palabras cortaron, pero no rompieron. Se mantuvo erguida, aferrándose a su creencia en la historia. Para Carlos, la confrontación había terminado. Pero las consecuencias apenas estaban comenzando. Las próximas horas verían los pasillos del palacio susurrar con asombro. Y al caer la noche, la monarquía enfrentaría una decisión diferente a cualquiera desde los días de la abdicación en 1936. La salida silenciosa estaba cerca. La salida silenciosa. Cuando Camila finalmente salió del palacio esa noche, fue sin ceremonia. A las 8:10 p.m., un sedán negro salió silenciosamente por las puertas de Buckingham. No hubo guardias reales saludando, ni fotógrafos convocados, ni anuncios redactados. Recorrió el pasillo sola, sus tacones haciendo clic contra el mármol, su cabeza de gamuza en alto. El personal del palacio recordó más tarde que el rostro de la reina consorte no mostraba vergüenza, sino orgullo. Ella creía que la historia algún día la reivindicaría, incluso si el presente no lo hacía. En el interior, los susurros se movieron rápidamente a través de los dorados pasillos. Durante 3 décadas, el personal del palacio había sido testigo de escándalos, desde el divorcio de Diana en 1996 hasta la partida de Harry y Meghan en 2020. Pero nada se comparaba con esto. Una expulsión llevada a cabo silenciosamente sin declaración. Un ayudante principal recordó: no hubo gritos ni discusiones, solo silencio. Y el silencio en el palacio de Buckingham puede ser más fuerte que cualquier palabra. La ausencia de protocolo en sí misma se convirtió en el mensaje. El reinado de Camila como reina consorte había terminado sin ceremonia. En su propia mente, Camila se comparó con Margarita de Anjou, esposa de Enrique VI en el siglo XV, quien fue pintada por la historia como ambiciosa y extralimitada. Camila se imaginó a sí misma como incomprendida, castigada no porque estuviera equivocada, sino porque era fuerte. Sin embargo, fuera de las paredes del palacio, la narrativa ya estaba cambiando. Dentro de las 24 horas, los informantes reales susurraron a la prensa que su partida era definitiva. Su intento de construir un legado, en cambio, había dejado su legado empañado. A la mañana siguiente, 30 de septiembre de 2025, Camila no aparecía por ningún lado en la circular de la corte, el registro diario de los deberes reales. Su nombre había desaparecido, reemplazado por apariciones de Carlos, William y Catherine. El mensaje fue inconfundible. La monarquía había seguido adelante. Para una mujer que había luchado durante 50 años para ser aceptada, terminó no con un triunfo de coronación, sino con una salida silenciosa. La reina, que una vez estuvo al lado de un rey, ahora estaba fuera de las puertas del palacio. El silencio de la partida de Camila reverberó en toda Gran Bretaña, pero dentro del palacio se avecinaba otra tormenta. El documento que había provocado la ira de Carlos ahora aterrizó en las manos de su hijo mayor. Para el príncipe William, la traición no era solo contra su padre, sino contra sus hijos. En el momento en que leyó los nombres borrados de Charlotte y Louis, la furia reemplazó al shock. Y cuando padre e hijo se encontraron cara a cara con la verdad, el futuro de la monarquía tomó una nueva forma. William entra en escena. En la noche del 30 de septiembre de 2025, el rey Carlos entregó el testamento enmendado a su hijo.
William se sentó en el salón verde de Clarence House. El documento extendido ante él, sus ojos fijos instantáneamente en los nombres faltantes, Charlotte y Louis. Durante 10 minutos, leyó en silencio, su mandíbula tensándose. Para cuando llegó a la letra de Camila en la parte inferior, la furia de William era inconfundible. «Esto no es deber», dijo con voz aguda. «Esta es ambición disfrazada de amor». William recordó la última vez que sus hijos habían estado con Camila públicamente en el desfile Trooping the Colour, en junio de 2024. Recordó a Charlotte saludando a Louis riendo junto a sus hermanos. Pensar que su abuela por matrimonio los había borrado del testamento era, en sus palabras, impensable. Para un padre que ya había vivido el trauma de perder a Diana en 1997, esto se sintió como si la historia se repitiera. Niños una vez más atrapados en la política de la monarquía. La furia ardió más cuando William habló directamente con Carlos. Ella trató de borrarlos. «Padre, ¿y si lo intenta de nuevo?» Sus palabras llevaban no solo ira, sino advertencia. A los 43 años, William había visto a la monarquía capear tormentas, pero esta tocó el núcleo mismo de su familia. Le dijo a su padre que no se podía permitir que las acciones de Camila se mantuvieran, porque si no se controlaban, establecerían un precedente que pondría en peligro no solo a sus hijos, sino la estabilidad de toda la corona. Carlos escuchó, su rostro marcado por el agotamiento, pero también por el alivio. Por primera vez en días no se sintió solo. Padre e hijo se mantuvieron unidos, no solo en el dolor, sino en el propósito. Juntos estuvieron de acuerdo. El futuro de la monarquía debe descansar en el amor, la transparencia y la familia, no en el secreto y la ambición. El capítulo de Camila había terminado, pero para William, la lucha apenas había comenzado. No permitiría que sus hijos fueran borrados. Se aseguraría de que su lugar estuviera seguro durante siglos. El Frente Unido de Carlos y William fortaleció la monarquía en su momento más débil. Pero fuera de las paredes del palacio, el silencio no podía durar. En cuestión de horas, los susurros comenzaron a llegar a los periodistas. Y pronto, los tabloides explotaron con titulares. ¿Fue Camila desterrada por traición o incomprendida como una reina que se atrevió demasiado? La tormenta mediática era inevitable, y una vez desatada, consumiría no solo la reputación de Camila, sino también la frágil sujeción de la corona a la confianza pública. La historia estaba lejos de terminar. La tormenta mediática. Para el 1 de octubre de 2025, el silencio que rodeaba el palacio de Buckingham se rompió. Los tabloides se publicaron con titulares explosivos. «Camila desterrada por traición», gritó el Daily Mail, mientras que The Guardian contrarrestó con «una reina incomprendida». En 12 horas, más de 2,6 millones de tweets llevaban el nombre de Camila. Las transmisiones matutinas repitieron la línea de tiempo. El documento sellado el 29 de septiembre. Su salida esa noche. La furia de Williams el 30 de septiembre. A través de la radio y la televisión, los analistas debatieron si esta era la crisis más grave de la monarquía desde la abdicación de 1936. Las filtraciones comenzaron casi de inmediato. Los aliados simpatizantes de Camila susurraron su versión de que ella había actuado en cumplimiento de su deber, que su intención era proteger la monarquía durante tiempos turbulentos. Sus defensores la compararon con la reina Isabel I, quien en la década de 1560 había consolidado la riqueza y el poder
para evitar disputas entre facciones. Pero los críticos argumentaron lo contrario. Camila no era una reformadora, sino una usurpadora que intentaba remodelar la sucesión a su propia imagen. Para el público, la verdad se ahogó en la especulación. En línea, se trazaron líneas de batalla. Los partidarios de Carlos y William inundaron las plataformas con fotografías de Charlotte y Louis. En la Navidad de 2022 en Sandringham, en Trooping the Colour en 2024, en eventos escolares en Windsor, el hashtag Protect the Children fue tendencia mundial, compartido más de 5 millones de veces en 48 horas. Mientras tanto, una facción más pequeña simpatizante de Camila la enmarcó como la víctima de la política del palacio, castigada no por traición, sino por fortaleza. La monarquía se dividió una vez más en el tribunal de la opinión pública. Para Carlos y William, la tormenta fue tanto una carga como un escudo. Por un lado, profundizó el escrutinio de cada movimiento real. Por otro, les permitió mostrar unidad frente al caos. Para el 2 de octubre, los fotógrafos del palacio capturaron al padre y al hijo, asistiendo juntos a un compromiso en la Catedral de San Pablo. Sus rostros solemnes pero firmes. La imagen se imprimió en las portadas con un mensaje tácito. Independientemente de lo que le hubiera sucedido a Camila, la monarquía estaba avanzando. Los titulares se hicieron más fuertes. Pero detrás de las paredes del palacio, se acercaba un momento más tranquilo e íntimo. Camila se había ido. Su silencio hablaba más que las palabras. Sin embargo, buscó una última oportunidad. Una última audiencia con el rey. Para Carlos, la decisión ya estaba tomada. Pero para Camila, la esperanza persistía de que una apelación a la emoción, no al poder, pudiera cambiar su corazón. Lo que se desarrolló en esa reunión final no fue la reconciliación, sino el cierre de un capítulo hablado en palabras que cortaron como acero. El adiós final. A las 7:00 p.m. del 3 de octubre de 2025, Camila regresó a Clarence House bajo estricto secreto. Solo 4 ayudantes sabían que había solicitado una reunión final con Carlos. Durante casi 45 minutos, los dos se sentaron uno frente al otro en la cámara privada del rey. Esta vez, Camila no invocó a reinas históricas ni al deber político. En cambio, habló de su pasado compartido, de décadas pasadas juntos, de la lucha por la aceptación en la década de 1990, del amor que una vez los había llevado a través de las tormentas. Su voz se suavizó, diferente al desafío del 29 de septiembre. Le recordó a Carlos las noches pasadas en Belmoral, las cartas intercambiadas durante la década de 1970, la larga batalla para ganar la aprobación pública. «Te he apoyado», dijo, su tono casi suplicante. Por primera vez se apoyó no en la ambición, sino en el afecto. Sin embargo, la expresión de Carlos no cambió. Había soportado este matrimonio durante 18 años, pero la traición de 2 nietos le era imperdonable. La respuesta de Carlos fue firme, casi dolorosa. «Elegiste el camino equivocado», dijo. «La corona no puede caminar contigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una campana tocando a muerto. Los ojos de Camila no se llenaron de lágrimas. En cambio, asintió lentamente como si ya conociera el resultado. A las 7:50 p.m., se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo solo una vez, su mano apoyada brevemente en el marco antes de salir de la habitación. Su matrimonio, su reinado juntos, había terminado en silencio. Para el 4 de octubre,
el personal de Camilla comenzó a desalojar silenciosamente sus oficinas en Clarence House. Sus organizaciones benéficas fueron entregadas a otros miembros de la realeza. La circular de la corte ya no enumeraba sus compromisos. La reina consorte de septiembre de 2023 se había ido. Su nombre borrado casi tan rápido como ella había borrado a otros. Para la historia, podría seguir siendo un rompecabezas, ambiciosa, desafiante, incomprendida. Pero para Carlos, William y el público observando, la verdad era clara. El adiós final de Camilla fue permanente. Con Camilla fuera, la monarquía necesitaba curación. El escándalo había abierto viejas heridas, pero ahora padre e hijo buscaban repararlas a través de la unidad. El momento llegó cuando Carlos y William se presentaron ante el público, no como miembros de la realeza en apuros, sino como una familia. Y al traer a Charlotte y Louis al centro de atención, enviaron un mensaje más poderoso que cualquier declaración: que el futuro de la monarquía era seguro y que el amor por la próxima generación guiaría la corona hacia adelante. Un frente unido. El 6 de octubre de 2025, Carlos y William aparecieron públicamente con la princesa Charlotte y el príncipe Louis en Windsor. Fue la primera aparición importante de los niños desde que estalló el escándalo. Las cámaras capturaron a Charlotte sosteniendo la mano de su abuelo mientras Louis saltaba junto a William. Las fotografías estaban en todas partes a la mañana siguiente. Para una monarquía así, que a menudo criticada por la distancia, las imágenes enviaron un mensaje claro. Los niños que habían sido borrados de un testamento eran, de hecho, fundamentales para el futuro de la corona. El simbolismo fue deliberado. Al elegir Windsor, un sitio profundamente conectado con el legado real. Carlos le recordó a la nación la continuidad. A las 11 p.m. puso una mano sobre el hombro de Charlotte, susurrando palabras que los fotógrafos capturaron, pero no pudieron escuchar. William, a su vez, se agachó para hablar con Louis, mientras el niño señalaba a la multitud reunida. Estos gestos, capturados en fotogramas fijos, llevaban una resonancia que ningún discurso podía. Eran la forma en que la monarquía decía: «Estamos juntos, más fuertes que antes». La reacción del público fue inmediata. Los periódicos publicaron titulares como «Niños del futuro» en el Times y «Una corona unida» en el Telegraph. Los analistas compararon las imágenes con las de 1952, cuando una joven reina Isabel apareció con Carlos al amanecer de un nuevo reinado. Para muchos, el mensaje fue inconfundible. La supervivencia de la monarquía no tenía sus raíces en el secreto o la ambición, sino en los lazos familiares que podían resistir la traición. La herida dejada por Camilla ya estaba sanando. En particular, la ausencia de Camilla nunca se abordó directamente. No se hizo ninguna declaración. No se ofreció ninguna explicación. Sin embargo, su silencio habló más fuerte que las palabras. Por primera vez desde su coronación en 2023, su nombre desapareció de los titulares reales. En cambio, fueron Charlotte y Louis quienes llenaron los periódicos. La monarquía fosa había elegido su narrativa. No escándalo, sino continuidad. No traición, sino familia. El Frente Unido de Carlos, William y los niños se convirtió en la imagen definitoria de la historia real de Gran Bretaña a fines de 2025. La crisis que comenzó con un sobre terminó con fotografías de una familia sonriente. Pero la historia rara vez se cierra tan pulcramente. En la tranquilidad que siguió, Carlos reflexionó sobre los retratos de la reina Victoria y la reina María,
mujeres que habían moldeado la monarquía a través de diferentes épocas. Se dio cuenta de que su legado no sería uno de supervivencia despiadada, sino de compasión. La caída de Camila había subrayado una lección de que en la era moderna, la ambición sin amor se derrumba. El próximo capítulo de la monarquía llevaría esa verdad. Legado y lecciones. En su estudio en el Palacio de Buckingham, el 10 de octubre de 2025, Carlos estaba de pie frente a los retratos de la Reina María y la Reina Victoria. Durante 73 años, había vivido bajo su mirada, sacando lecciones de su resistencia. Pero ahora entendí algo nuevo. A diferencia de las reinas que gobernaban con mano de hierro, su monarquía ya no podía sobrevivir con decisiones despiadadas. Tenía que perdurar a través de la compasión, la transparencia y la unidad. La traición de Camila se había convertido paradójicamente en un momento de claridad. La reflexión de Carlos se extendió a su hijo. William, a los 43 años, había dado un paso adelante con fuerza, no con ambición. Llevó el recuerdo de Diana, quien murió en 1997, a cada decisión. Catherine también estaba a su lado, personificando la calidez que complementaba su firmeza. Juntos, modelaron una monarquía construida no sobre la jerarquía, sino sobre la humanidad. Carlos sabía que su reinado, por corto que fuera, sería recordado por pasar la antorcha hacia esta nueva visión de la realeza. El legado de Camila, mientras tanto, seguía enredado. Algunos historiadores tal vez la defenderían, estableciendo comparaciones con reinas como Catalina de Médici en el siglo XVI, que actuaron con audacia en tiempos de crisis. Pero otros la verían como otro recordatorio de la ambición desenfrenada. El testamento que trató de cambiar se convirtió en una metáfora, un intento de borrar la inocencia en nombre del poder. Y una vez borrada, ella misma había sido borrada a cambio, no solo de un documento, sino del corazón del palacio. La monarquía siguió adelante, anclada en la familia, fortalecida por las cicatrices. Carlos, mirando los retratos de los monarcas del pasado, susurró silenciosamente para sí mismo: «Perduramos a través del amor». Para William y Catherine, el mensaje era claro. Sus hijos, George, Charlotte y Louis, no eran solo herederos, sino símbolos de continuidad. La lección de 2025 quedó grabada en la historia real. El secreto divide, pero la compasión une. La ambición de Camila había fracasado, pero en su fracaso aseguró el camino de la corona. Uno construido sobre el amor, no sobre el miedo. La partida de Camila deja preguntas que la historia tal vez nunca responda por completo. ¿Era una reina incomprendida que tomaba decisiones despiadadas por la corona? ¿O una consorte ambiciosa cuyo secreto destruyó la confianza? Lo que está claro es que la postura de William aseguró el lugar de sus hijos en el corazón de la monarquía. A medida que el palacio proyecta unidad con Charlotte y Louis, surge una verdad. En 2025, el amor, la lealtad y la transparencia ahora moldean el legado real más que la ambición jamás.